El anime inicia presentándonos a Nakajima Nanao, quien ha pasado 6 meses desde que dejó la ciudad para vivir en esa isla desierta, pero no siente que encaja, pues es una academia de élite exclusiva para niños de todo el mundo con talentos paranormales. Los demás tienen poderes increíbles, en cambio él no tiene ninguna habilidad especial que valga la pena. Más adelante, el profesor le dice a todos que los han llevado a esa isla remota para que reciban un entrenamiento especial, y que todo lo que aprendan los ayudará a destruir a los enemigos de la humanidad, el cual apareció hace 50 años y se ha escondido entre ellos y es una continua amenaza para la raza humana. Después de eso se presenta un nuevo estudiante, el cual es llamado Onodera Kyoya, pero él evita decir su talento, pues resulta que es algo privado y ni siquiera el profesor lo sabe. También se presenta otra transferida, llamada Hiragi Nana, quien tiene como talento el poder leer las mentes. Allí conoce a Nakajima y ve que Moguo Ijima lo está molestando, pero ella lo defiende al decir que solo usa a Nakajima para invitarla a salir. De repente inician las votaciones para elegir al delegado de la clase, donde Hiragi nomina a Nakajima al verlo tan bien informado sobre los enemigos de la humanidad, quedando rivalizado contra Moguo y Seiya Kori, quien es bastante popular entre las chicas, y Nakajima termina envuelto en una lucha contra ellos por una propuesta de Kyoya. Ahora nos cuentan el pasado de Nakajima, quien tuvo una educación diferente de los demás y que fue enseñado por su padre para volverse un gran líder, pero nunca aprendió a ser amigos ni a unir a la gente. Él después le dice a Hiragi que no piensa pelear con los otros y es convencido por ella para darle un tour por la isla. Al pasar un tiempo juntos terminan visitando un acantilado, aunque Nakajima le advierte que tenga cuidado, ya que las cuerdas de seguridad son muy viejas. Después le cuenta que corre un rumor de que los enemigos de la humanidad ya se han infiltrado en esa isla y que prefiere no decir su talento a los demás por precaución. De repente algo golpea a Hiragi y hace que se caiga sobre la cuerda, pero es salvado por él por muy poco. Más adelante ella le cuenta que siente arrogancia de los demás y que es probablemente porque son talentosos, pero que él es diferente y que por eso puede ser el líder. Pero toca temas sensibles con su padre, ya que le leyó la mente, pero eso no le acabó agradando a él. En la noche ella lo visita de repente, pues a él se le olvidó su reloj en la cafetería. Al día siguiente los chicos inician su batalla, donde Moguo controla el fuego y Seiya controla el hielo, pero de repente uno de los ataques se sale de control y va hacia Hiragi y los otros chicos. En ese momento aparece Nakajima y con su talento detiene el ataque, explicando después que tiene el poder de neutralizar el poder de otros. Hiragi y Nakajima van de nuevo al lugar de antes, donde al hablar un rato juntos, ella se siente contenta de no poder leerle la mente gracias al poder de él, pero tras ese momento emotivo de repente lo empuja por el acantilado, y mientras Nakajima se sostiene de la cuerda floja, ve que ella actúa completamente diferente. Hiragi le explica cómo supo que él era un marginado desde su primer día. Primero fingía leer un libro, ya que ni siquiera estaba pasando las páginas, y que estaba claro que le importaba cómo lo percibían en la clase, y sintió que era amable por el rasguño de gato en su cuello, luego un reloj caro y de gran tamaño en su muñeca, obviamente un regalo, pero aún así lo olvidó en la cafetería. Entonces claramente tiene sentimientos mezclados al respecto, y dedujo que se trataba de su padre. Al escuchar eso, él entiende que ella en realidad no puede leer las mentes, a lo que Hiragi responde que ellos son los verdaderos enemigos de la humanidad, viendo al final cómo Nakajima cae por el acantilado. Luego de eso nos cuentan que el enemigo de la humanidad apareció un año y destruyó una ciudad, eliminando la mayor cantidad de personas posibles, pero era simplemente un humano que despertó un talento paranormal. Poco después, los niños con esos talentos comenzaron a infestar ciudades de todo el mundo. Como medida conciliatoria, las naciones lanzaron una contramedida para utilizar a los talentosos como militares y establecieron una fuerza policial de talentosos. Sin embargo, esa medida de cooperación terminó en fracaso y se volvió un caos. Pasadas las décadas, las naciones y la forma de pensar del pueblo cambiaron. Hoy las naciones aceptan abiertamente la existencia de los talentosos, manteniéndolos aislados en las llamadas academias de formación nacionales. Vemos que Hiragi se encuentra en una audiencia con sus superiores, donde ellos le advierten que esa misión que hará es de alto secreto y que si falla será castigada en consecuencia, explicando que si se expone el secreto de la isla y los talentosos confabulan contra ellos, su nación y todo el mundo caerá y los sin talento serán gobernados por los talentosos. Conforme Hiragi los va estudiando, se da cuenta de que el comité tenía razón sobre ellos. Más adelante habla con Seiya y le pregunta por qué no congeló a Moguo directamente el otro día para ganar su pelea, a lo que él le responde que es porque sería injusto, pero ella ve que su mentira es fácil de leer y asume que no tiene el poder de congelar a las personas. También ve que la clase sigue creyendo que Nakajima se está tomando un día por enfermedad y que debe atacar antes de que las cosas empeoren. Ella después ve que Moguo es interrumpida en su pelea por el estudiante Yohei Shibusawa, quien tiene como talento controlar el tiempo. Tan rotísimo. Allí, Hiragi ve en su teléfono que el recuento de potencial muertes para Yohei es de más de 800,000. Después de eso decide ir a comer con Yohei y hace caer a propósito un vaso de agua sobre él, pero de un momento a
otro, vuelve a su lugar original y ve que él está cansado. Él explica que ese fue su talento, el cual es detener el tiempo, pero ella deduce que ese no es su verdadero talento, a lo cual Yohei le da la razón y explica que en realidad él puede regresar al pasado y cambiar el curso de los eventos. De repente aparece Kyoya y le pregunta si puede utilizar su poder para investigar la desaparición de Nakajima, llegando a interrogar a Hiragi, ya que ella era cercana a él, pero rápidamente Hiragi cambia la conversación al fingir que escucha una voz rara en la cabeza de Kyoya, insinuando que él puede ser el culpable, y menciona que los enemigos de la humanidad posiblemente ya se hayan infiltrado allí. Gracias a eso se salva la situación y Yohei decide investigar con ella la desaparición de Nakajima. A medida que usa su poder va acercándose a la parte del pasado donde ve a Nakajima y a Hiragi tomados de la mano, pero le cuesta demasiado, ya que mientras más lejos viaja al pasado, más difícil es, además de que si alguien del pasado lo ve, es regresado de nuevo al presente. Al llegar la noche, ella de repente le dice a Yohei que Nakajima ha sido atacado por un enemigo de la humanidad y lo lleva rápidamente al lugar y le pide que viaje al pasado para impedir eso, pero cuando lo hace ya no vuelve a aparecer. Resulta que lo había llevado al estanque, el cual estaba congelado gracias al poder de Seiya, pero a esa hora de la noche estaba descongelado y sabe que Shibusawa no sabe nadar. Además de eso, se queda sin aliento cada vez que viaja en el tiempo. Entonces, nadie notó que su cuerpo estaba sumergido, que el estanque se congeló sobre él, tal como ya había ocurrido. Más adelante, Kyoya de la nada le pide a Hiragi ser amigos, y luego de charlar un rato le explica que tiene una hermana que fue a esa isla en el pasado, pero que ha estado desaparecida y que ha ido allí buscando respuestas. Entonces, Nakajima desaparece y la escuela ni siquiera lo está buscando. También se da cuenta de que tampoco los están entrenando en realidad, lo cual hace que Hiragi vea lo inteligente que es tras ver sus sospechas. Al irse, de repente ve que Kyoya le muestra el reloj roto de Nakajima y la lleva al lugar del acantilado donde consiguió ese reloj. Luego de escuchar la coartada de ella, deduce que quizás se trate de los enemigos de la humanidad, pero se pregunta por qué tendrían que empujarlo por un acantilado, como si ocultaran el cuerpo o algo. Hiragi se da cuenta de que él realmente es 100 veces más peligroso que los demás, pues se da cuenta de las incongruencias de los hechos. Después, Kyoya menciona que tiene planeado avisar a los funcionarios sobre Nakajima, que por eso quería la ayuda de ella, a lo que Hiragi le dice que para tener confianza necesita saber su talento, pero él le pregunta si no puede leerle la mente, lo cual entiende como que desconfía de ella. Más adelante hablan con el profesor, pero este les recuerda que toda comunicación con el exterior está bloqueada hasta su graduación, y concluyen que no pueden decirle esa información a los demás aún, ya que solo causarían confusión innecesaria. Ese día, Hiragi ya habría puesto su trampa, pues luego de analizar a Kyoya y su habitación, descubrió algo. Llega el momento donde lo ve entrar al cobertizo, donde suele alimentar al gato al hervir leche caliente, pero al encender la cocina ocurre una enorme explosión. Allí, Hiragi le explica que según su investigación, había deducido que Kyoya no se daría cuenta del olor, manteniendo al gato a salvo con ella. Después de eso se acerca al hogar y ve el cuerpo chamuscado de Kyoya, pero al irse fingiendo buscar agua, es sujetada por la mano de él y cae al suelo. Allí le pregunta por qué está tan sorprendida de que no muriera, que por qué a pesar de leer las mentes, no sabe que él es invencible. Al siguiente día, Hiragi conoce a Michiru Inukai, quien le cura su herida en la pierna luego de lamerla, siendo ese su talento. Tras pasar todo el día con ella, llega la noche, donde en todo momento Kyoya ha estado vigilando a Hiragi al ser sospechosa. De repente se escucha un ruido en la habitación de Michiru, pero lo que consigue es a Hiragi apuñalada, mientras Michiru la intenta curar. Allí, Hiragi explica que estaba en la cama cuando escuchó la voz interior del enemigo fuera de su ventana, y que cuando salió escuchó esa voz decir que iba a matar a Michiru, y que el enemigo posiblemente era del tipo invisible, tal como dicen los libros de texto. Resulta que Hiragi tomó esa gran decisión de apuñalarse a sí misma, todo para desviar la atención de Kyoya de ella hacia los enemigos de la humanidad. En el siguiente día, Kyoya sigue analizando la situación, llegando a deducir dos teorías, donde puede estar implicado un tercer sospechoso, o que posiblemente Hiragi se haya apuñalado a sí misma, pero a pesar de eso no puede darle sentido. Después Michiru propone que Hiragi sea la líder de la clase, por haberla salvado, y al final todos se ponen de acuerdo. Luego de eso le da la tarea a Michiru de preguntarle a todos sobre sus talentos y personalidades, pues le gustaría tener un registro en caso de que lo necesiten. En la noche, uno de los chicos llamado Hatadaira Tsunekichi se acerca a Hiragi y le cuenta que su talento es ver el futuro. En ese momento le muestra una foto donde se ve que ella lo está asfixiando con una soga, y él le pregunta qué significa eso, y al ver bien la foto se da cuenta de que es el almacén de educación física y que la hora según la foto es a las 10 p.m. Tsunekichi explica que sus predicciones nunca fallan y le muestra otra foto donde a ella se le cae la sopa. Al ver eso, Hiragi intenta cambiar ese futuro pidiendo
otro plato de comida antes de que se lo acerquen. A pesar de eso, la cocinera al regresar se tropieza y el plato de comida cae directamente al rostro de Hiragi, tal como la predicción. Después, Tsunekichi le muestra una foto donde ella está empujando a Nakajima, lo cual la deja muy sorprendida. Luego de pensarlo, Hiragi comprende por qué no le ha mostrado esas fotos a nadie, y es porque Tsunekichi la termina chantajeando. Allí la fuerza a darle un masaje en su habitación, mostrándose despreocupado ya que confía mucho en sus predicciones, ya que en la foto él seguía vivo hasta las 10 p.m, por lo cual no puede morir antes. Al pasar la noche, ella ve que sus premoniciones le llegan al dormir y que también tiene la cámara con las cuales toma esas fotos. Luego de revisar las fotos ve que una es realmente grave y la termina escondiendo en su media. Después toma la cámara de él y ve que no tiene nada especial, por lo que poder ver el futuro viene enteramente de Tsukenichi. Cuando llega la hora de despertar, él le cuenta que siempre tiene 5 premoniciones cada noche, pero que en esa ocasión solo tiene 4 fotos. Y al revisarla le saca la foto de su ropa, donde se muestra que Hiragi es quien está muerta al ser ahorcada por la soga. Hiragi piensa matarlo con sus agujas de veneno mientras se baña, pero justamente escucha a Moguo y otros chicos en el pasillo, siendo una mala ocasión para un asesinato. Pero lo que se le ocurre es cambiarle la hora al reloj de Tsunekichi. Llega la hora especial, donde Tsunekichi es sorprendido por Hiragi con la soga, pero como era de esperarse, eso no le funciona y la termina acorralando contra el suelo. Él le dice que ha reiniciado su reloj e intenta aprovecharse de ella, aunque es detenido por la mano de ella, pues resulta que cuando la tiró al suelo, Hiragi le clavó una de sus agujas envenenadas sin que se diera cuenta. Él explica que esa foto donde ella está muerta en realidad es una que tomó y que fue la carnada para atraerlo a su trampa, y se muestra que la foto real es donde ella es atrapada por Kyoya y Michiru con el cuerpo de Tsukenichi al lado. Ante esto, rápidamente actúa en su papel de asustada y le pide a Michiru que intente salvar a Tsukenichi. Kyoya le pregunta qué es lo que significa la foto que le muestra, la cual resulta que es donde ella está muerta, lo cual aprovecha a Hiragi ya que aún no vieron las otras fotos, y le explica que estaba siendo chantajeado por Tsunekichi con fotos íntimas de ella y su futuro. Luego aclara que ella no hizo nada, que pudo ser un enemigo de la humanidad, pues también hay enemigos que pueden lanzar maldiciones. Entonces Michiru decide quedarse con el cuerpo, ya que quiere intentar algo. Por otro lado, Hiragi aprovecha para ir al cuarto de Tsukenichi y así recoge las fotos que la inculpan a ella. Justo después es sorprendida por Kyoya, quien llega a mencionar que hay una posibilidad de que esa foto de ella muerta no haya sido tomada por Tsukenichi, pues parece que alguien la estranguló hasta matarla con una cuerda, pero si se mira de cerca la cuerda está doble, y para un asesinato la cuerda generalmente se enrolla una vez, ya que se tarda demasiado en enrollar 2 veces, y la víctima tendría más posibilidades para escapar, aunque al final eso es solo una teoría. Pero Kyoya se pregunta qué pasó entre ellos dos. Vemos que Hiragi se da cuenta de que se le olvidó una foto, y al pensarlo bien, recuerda que esa foto está en el cuerpo de Tsukenichi. Vemos que Michiru consigue esa misma foto, la cual es justamente la de ella tirando a Nakajima, y para ese momento Hiragi aparece frente a ella. Pese a ver eso, Michiru le entrega la foto y le pregunta qué es eso, a lo que Hiragi explica que al parecer Tsukenichi no siempre podía predecir el futuro, y que también sacaba fotos producto de sus sueños y no de sus lecturas del futuro. Entonces le aclara a ella que esa foto fue solo un sueño, ya que seguramente no le gustó que se llevaran tan bien con Nakajima. Llega al funeral de Tsukenichi, donde Kyoya desea hacerle una autopsia, ya que no cree que haya sido una muerte por enfermedad o el ataque del enemigo. Pero de repente Shinji Kazama hace su aparición y con su talento de la nigromancia hace que el cuerpo de Tsukenichi salga de su ataúd y les dice que pueden preguntarle directamente si el cuerpo lo recuerda. Hiragi, al ver que está en problemas, se le ocurre preguntarle si sabe sobre el alma de los muertos, y al ver que no, hace su actuación, donde declara que puede leerle la mente del pobre muerto y que está sufriendo mucho, forzando a Shinji a tener que dejar ese poder y dejar descansar en paz a Tsukenichi. Poco después se presenta Yuka Sasaki, quien defiende a Shinji del rechazo de los demás, siendo cercana a él. Hiragi lo ve como una amenaza, ya que si interroga el cuerpo de Tsukenichi, ella estará perdida. Al seguirlo se da cuenta de que Shinji y Yuka son pareja, pero es sorprendida por Kyoya, quien ya acostumbra a hacer patrullaje debido a todo lo que ha ocurrido, aunque ellos son descubiertos por Shinji, quien les advierte que tengan cuidado, y que además él puede aprovechar la habilidad de los muertos que controla. Al irse, Yuka les cuenta sobre él, y que en su mano tiene una cicatriz de quemadura. Fue hace 5 años. Hubo un incendio una vez que estaban juntos en el cine, y Shinji ayudó a escapar a los clientes, pero acabó herido. Yuka también cuenta que su talento es la super fuerza, y que en aquel entonces lo terminó salvando. Más tarde, Hiragi finge estar enferma, para que así, mientras los demás están en clases de deporte, ella pueda escaparse por la ventana e ir al dormitorio de los chicos, con la intención de eliminar a Shinji. Esto debido a que él todo el tiempo falta clase
clases. Luego de llegar a su habitación, con sigilo le clava una de sus agujas venenosas en su cuello, pero al regresar escucha el sonido de un gato atrapado en las alcantarillas. Mientras eso ocurre, Kyoya se da cuenta de que Hiragi ha faltado, y al enterarse de que está en la enfermería, va a verificar. Lo que se consigue es a Hiragi afuera, quien les pide ayuda para salvar a ese gato, pues escuchó la voz interior del gato pidiendo ayuda, aún haciéndoles creer que puede leer las mentes. Allí le pide a Yuka que libere al gato de ese lugar, pero ella se disculpa y le responde que no puede hacerlo, aunque luego Kyoya termina usando comida para gatos para traer al gato y así salvarlo. Después de eso, Yuka se disculpa con ellos por no haber ayudado, ya que es alérgica a los animales y cuando estornuda no puede usar sus poderes. Llegando la noche, Hiragi ahora visita el dormitorio de Yuka, ya que debe eliminarla al igual que su novio Shinji para que no haga un escándalo, pero de repente es golpeada por atrás y es allí cuando Yuka le explica que Shinji vio todo por ella. Hiragi al analizar las cosas ve que bajó la guardia y comprende que quien la tiene atrapada es el verdadero Hulk, no Yuka, lo que significa que Shinji no es el Necromancer, sino que es Yuka. También se da cuenta de que Shinji sí está muerto, pues no sintió otra presencia al entrar a la habitación de Yuka, y que además es por eso que su piel es tan fría. Ella después le cuenta a Hiragi lo que ocurrió realmente ese día, donde vio una película con Shinji, y el tipo que estaba sentado a su derecha derramó su bebida cuando la estaba poniendo, cayendo sobre la falda de ella, y Shinji discutió con él, haciendo caer también su bebida sobre Yuka. De pronto se activó la alarma de incendio, y ellos acabaron separados. Una vez afuera, lo siguiente que Yuka vio fue el cuerpo de Shinji, ya que se sofocó hasta morir, dando a entender que ella estuvo controlando a Shinji durante todo el tiempo. Hiragi también comprende que fue Yuka quien controlaba a Tsunekichi en el funeral, a lo que ella responde que quería que todos supieran lo genial que es Shinji, demostrando que está loca. Después de eso le quita las agujas a Hiragi y le dice que la acusará con los demás sobre lo que ha hecho. De repente, Hiragi decide admitir la verdad de esos crímenes, pero le dejan claro que al menos ella deja que los muertos descansen en paz. También explica que la clase elegirá creerle a ella en vez de a Yuka, ya que prefieren elegir la verdad, y que Yuka no podrá probar que es súper fuerte, mientras que Hiragi puede revelarles que ella lo hace con su novio muerto todas las noches. Entonces le propone algo, pues sabe que Yuka no quiere que los demás sepan sobre su novio muerto. Allí promete que guardará su secreto y perdonará su vida y la de Shinji. Luego le ofrece que a cambio de ese trato le dirá algo que su corazón desea saber, y es lo que Shinji está susurrándole en ese momento, ya que también puede escuchar el pensamiento de los muertos. Pero eso hace que baje la guardia, y al ser liberada lo que hace es huir. Entonces ellos se dedican a perseguirla para acabar con ella. En ese momento Hiragi recuerda que vio el collar de Tsukenichi en su habitación y se pregunta por qué Yuka tiene eso. Al estar escondida le pregunta a Yuka si tiene los restos de Shinji en el collar que tiene puesto, y ya que duerme con eso puesto debe ser especial. Yuka le explica que los necromancers necesitan reliquias, o sea, algo que el cadáver tocó en vida, como el collar de Tsukenichi. Entonces Hiragi deduce que ella robó el collar de Tsukenichi antes del funeral, para así poder controlarlo para emocionar a la clase sobre Shinji. De repente toma por sorpresa a Yuka para intentar quitarle el collar, pero huye al ver que no pudo hacerlo. Es allí cuando es sorprendida por cadáveres que se levantan del suelo, siendo obligada a huir. Yuka le explica que hay algo raro en esa isla, pues gracias a sus poderes supo que había muchos cadáveres enterrados en las montañas, que al revisar sus memorias supo que todos tuvieron muertes espeluznantes. Algunos son profesores y otros estudiantes con talentos, y uno de ellos tenía talento de visión nocturna, siendo gracias a eso que puede perseguirla pese a la oscuridad. Esto hace que Hiragi se pregunte qué fue lo que pasó ahí, pues sabe que esa isla ha albergado talentosos durante un tiempo, pero es imposible que antes hubiera ocurrido una guerra entre ellos. Después de analizar las cosas, también recuerda que hubieron objetos extraños en la habitación de Yuka y que posiblemente sean de los cadáveres que ella controla. Hiragi, al seguir huyendo, llega a una cabaña abandonada y al entrar ve que el seguro está roto, por lo que solo puede cerrar desde fuera. Después piensa en que Shinji nunca va a la escuela durante el día y que extrañamente su cuarto estaba en completa oscuridad, entonces tiene planeado esconderse de ellos hasta el amanecer para comprobar su teoría. Al conseguir unas herramientas comienza a modificar la puerta, pero cuando Yuka la consigue se mete dentro para encerrarse, pero es sorprendida por cadáveres que se encontraban dentro, aunque para ese momento ya los rayos del sol hacen su aparición y los cuerpos caen al suelo. Entonces Yuka admite que debe mantener a los cadáveres alejados de la luz del sol, y lo que hace es encerrar a Hiragi con el seguro desde afuera, para así regresar en la siguiente noche. Una vez cae la noche, ella se dirige a la cabaña, pero al entrar se da cuenta de que Hiragi no está ahí, y tras revisar termina por usar los cuerpos para investigar toda la zona. Sin conseguir nada se hace de día, y regresa a los dormitorios con el cuerpo de Shinji en la espalda, pero es sorprendida por Hiragi por detrás, y ella lo que hace es quitarle algo de
de su bolsillo y no su collar. Hiiragi menciona el por qué Yuka hablaba tan libremente de su debilidad, y era porque en realidad su reliquia real es lo que tenía en su bolsillo, ya que anteriormente cuando le intentó quitar el collar, lo que hizo por instinto fue proteger su bolsillo, y que además ese collar estaba algo dañado, lo cual no tendría sentido si es algo que desea proteger, pudiendo obtener la reliquia real, que son las calificaciones que Shinji rompió en clases. Allí, Hiiragi la amenaza para llevarla al acantilado, pues ese objeto es muy importante para Yuka, y le explica que pudo escapar de la cabaña porque modificó la puerta para eso, quitando los tornillos y cubriendo esa evidencia con cinta, lo cual le permitía escapar, y después de eso volvió a colocar todos los tornillos para que ella no se diera cuenta. La cosa no se queda ahí, pues Hiiragi también consigue incongruencias con la historia que Yuka le dio sobre la muerte de Shinji, llamándola acosadora, y al meterle presión hace que ella revele la verdad, que en realidad estaba celosa de la chica con quien salía Shinji, y que debido a esa envidia acabó creando un incendio en el cine, lo cual significa que ella nunca fue su novia, sino que está obsesionada con él, incluso después de haber muerto. Ella, cuando conoce la verdad, le clava una de sus agujas venenosas para acabar con ella. Luego de eso, tira el cuerpo de Yuka al mar, y ve que los cuerpos que salieron por culpa de Yuka están por todo el bosque. En el cambio se consigue a Kiara Habu, quien tenía una serpiente atrapada. Ella le cuenta que necesita comer reptiles vivos para que su talento funcione, y que puede convertir sus fluidos corporales en veneno. Hiiragi le pregunta dónde está su amiga, la que se puede teletransportar, pero Habu le dice que está muerta para ella, y le muestra en su teléfono una pelea que tuvo con ella por haber tomado sin permiso sus lentes de contacto. De repente, toma por sorpresa a Habu al clavarle una de sus agujas venenosas, y le pide la clave de su teléfono a cambio del antídoto. Al final, ella se lo termina dando, pero Hiiragi le muestra que no tiene nada, dejando que muera de esa forma. Después menciona que tiene que despejar las sospechas de Kyoya sobre ella, y que se encargará de eso ahora. Allí, le escribe un mensaje de texto a Kaori Takanashi, la amiga de Habu, pero no decide enviar el mensaje aún, ya que ella se puede teletransportar. Lo siguiente que hace es ir a la habitación de Kaori y hacer algo con los lentes de contacto. Más adelante, Kyoya le interroga sobre dónde estuvo ayer, ya que Yuka y Shinji no aparecen. Higari le confiesa que ella está muerta y que es su culpa. Entonces le pide a él, a Moguo, Seiya y Michiru que la acompañen, y les explica que Yuka era la necromancer y no Shinji, y que Yuka fue quien asesinó a Shinji para así hacer lo suyo. Entonces, hace 2 noches, Hiiragi le reveló a alguien sobre la verdad de Yuka, y ella usó a Shinji para querer acabarla, pero al final pudo comunicarse con ella, y le dijo que Shinji todavía la amaba, incluso en la muerte. Y entonces Yuka saltó del acantilado, pues quería unirse a Shinji en el cielo. Luego le pide a Moguo si podría quemar el cuerpo de Shinji, que haga lo mismo con los demás cuerpos, lo cual la obliga a contarles que también hubo muchos cuerpos del pasado en esa isla. Por otro lado, Kyoya se dedica a observar cada movimiento que Hiiragi hace. Después de eso, los convence de no decirle a la clase sobre la verdad de Yuka, colocando la excusa de que fue el enemigo de la humanidad que poseyó el cuerpo de ella, y que en realidad era alguien inocente. De repente, escuchan un grito y al revisar encuentran a Kaori muerta en el suelo. Kyoya, luego de revisarla, ve que Kaori intentaba arrancarse los ojos, y lo que hace es tragar directamente el producto líquido que había usado Kaori. Allí comienza a experimentar mucho dolor, siendo la prueba de que eso era veneno. Luego le pide a Hiiragi que se quede allí mientras él estudia el cuerpo con su maletín, ya que tiene experiencia médica en esa clase de cosas, y deduce que Kaori murió insertando un lente de contacto envenenado en su ojo. Tras revisar el teléfono de Kaori e interrogar a Hiiragi, la acusa a ella de ser la culpable de su muerte y explica a todos lo que pasó. Esa mañana, Hiiragi mató a Habu, entonces puso el estuche de contactos envenenados en la habitación de Kaori. Luego entró a la clase con inocencia. Habu se fue temprano esa mañana para cazar reptiles en el bosque, y es donde Hiiragi estaba. Entonces solo tiene sentido sospechar de ella, y piensa que Habu está muerta por una teoría. El cuerpo de Habu ya fue hecho cenizas por Moguo, lo cual fue idea de ella. Hay que asegurarse de que esos cadáveres fueran quemados era un punto crucial de su plan, pues sabía que él intentaría revisar los cuerpos. El mejor lugar para esconder un cadáver es en una fosa común. También explica que Hiiragi le arruinó la cara a Habu para enmascarar su identidad y le puso un uniforme de chico, y que tal vez su plan original era distraerlo con los cadáveres para que no viese la evidencia, la prueba definitiva que la conecta con Habu, refiriéndose a su celular, y que ese último mensaje fue ella quien lo envió, porque existe la posibilidad de que fallaran en envenenar a Kaori. Habu y Kaori estaban peleadas, por lo que si Kaori veía su estuche de contactos devuelto de repente, iría a sospechar, pero si leía ese mensaje de disculpas, no vería problemas, y que pudo operar el teléfono de Habu leyendo mentes, o si no, haberle quitado la contraseña antes de matarla. Por último, lo que hace es revisar su cuerpo, ya que notó que desde el bosque ella ha tenido sus manos metidas en sus bolsillos, y cree que aún tiene el teléfono de Habu encima, pues no se pudo deshacer de la evidencia al querer enviar el mensaje mientras ellos seguían juntos. Pero luego de revisarlo,
intentarla no consigue nada, lo cual deja a Kyoya pensando cómo pudo haberlo hecho. Vemos que Hiragi pensó en esa clase de posibilidades y sus riesgos acerca de cómo hacer con el mensaje y el celular, y que se decidió por el plan más riesgoso. En donde estaba acostado el zombie, la luz solar directa lo golpearía por la tarde, y para cuando su dedo se fundiera en el celular, se enviaría el mensaje. Pero se trataba de un plan de alto riesgo, ya que había muchas maneras de que saldría mal, y es por eso mismo que tomó esa decisión, ya que si salía bien se desharía de toda evidencia y quedaría librada de ese asesinato doble. Al final Kyoya se disculpa con ella para no quedar mal, dándose cuenta de que apresuró el jaque mate muy pronto, pero que siente que hay algo raro. Llega la noche y vemos que Hiragi se encuentra vigilando la entrada del dormitorio. En ese momento llega Michiru para pedirle que descanse mientras ella vigila. Luego de quedarse dormida, se despierta por ella, quien le pregunta si puede leer mentes. Hiragi, al abrir los ojos, se da cuenta de que tiene una navaja en el cuello por parte de Michiru, quien le pregunta cómo no notó que ella haría eso a pesar de poder leer mentes, y le pregunta cuál es su poder real, aunque es repentinamente desarmada por Hiragi. Allí las dos quedan en empate, ya que ninguna puede revelar la verdad de la otra a los demás, porque nadie les iría a creer en ambos casos. Al día siguiente, Michiru sigue actuando como la chica agradable de siempre, pero más adelante las dos se reúnen en el acantilado de siempre, y Hiragi le pregunta dónde está la verdadera Michiru, pues la verdadera Michiru habría usado su poder para sanar su mano, y le pregunta también si su talento es la transformación. Michiru le aclara que solo quería obtener información de la asesina serial, y al ver que se despista un momento, adopta una nueva apariencia, presentándose como Tachibana Jin, y que es un talentoso unos años mayor que ella, y que su nombre fue borrado del registro de la escuela hace mucho. En el camino le explica que no se preocupe por la verdadera Michiru, pues solo le puso un sedante fuerte en su bebida. Luego la lleva a su escondite, explicando que desea saber más sobre ella, pero Hiragi le pregunta primero lo que ocurrió hace 5 años, pues solo así podrá colaborar. Jin le cuenta que hizo bien en esconder esos cadáveres, pero Yuka fue quien los acabó descubriendo, que Hiragi también los salvó una vez, siendo ese el motivo por el cual despertó su interés en ella, contando que él era el gato que ella salvó y el que Kyoya alimentaba. Después de eso cuenta lo que ocurrió en el pasado, donde se desató una guerra de conspiración de los talentosos, pues se dividieron en dos bandos, pero él pudo sobrevivir al esconderse de todo ese caos y prefirió quedarse en esa isla al ver que el mundo allá afuera estaba en contra de los talentosos, y le ofrece un trato donde la dejará hacer lo suyo por un tiempo, pero que quiere que coopere por su bien. En ese momento se cae al suelo mientras se retuerce de dolor, pues ella envenenó el café que él estaba tomando. Cuando se da la vuelta para usar su teléfono, Kyoya aparece detrás de ella y se lo quita, mencionando que ese debe ser el dispositivo que contiene sus secretos. Después de eso cambia a Michiru y después a Seiya, dándose cuenta de que él es un verdadero monstruo, pues puede usar los poderes de quienes se transforma. Hiragi intenta escapar, pero Jin de repente se transforma en Muguo y le lanza una enorme bola de fuego, dejándola bastante herida. Jin se acerca y le pregunta sobre su familia, ya que quiere saber más sobre ella, pues realmente le agrada, con intención de querer crear confianza entre ambos. Hiragi le explica que sus padres fueron asesinados por un enemigo de la humanidad y que su padre trabajaba en un departamento relacionado con talentosos en el Ministerio de Asuntos Generales. Jin advierte de tener cuidado, ya que puede que ella no sea la única asesina en la isla, y así Hiragi queda inconsciente. Ella, al despertar, es recibida por Michiru, quien le explica que la consiguió herida en la entrada de su cuarto y que estuvo muy preocupada. Al ir hablando sobre la situación, Michiru le pregunta cómo ella puede ser tan fuerte, a lo que Hiragi le llega a contar que sus padres fueron asesinados por los enemigos de la humanidad. Esto pone sentimental a Michiru, quien le muestra su apoyo para que pueda desahogarse sobre esa terrible tragedia. Hiragi le cuenta que un ladrón irrumpió a su casa en la noche y cuando despertó esa mañana sus padres estaban muertos. Al ver que Michiru se preocupa mucho por ella, se siente tentada de darle una oportunidad, pero Hiragi también cree que puede tener un lado oscuro, así como Yuka. De repente le cuenta que cree que la verdadera malvada era ella, no el ladrón, y que sus padres están muertos por su culpa, pero después cambia el tema. Vemos que Kyoya habla con el profesor en el funeral de los últimos estudiantes muertos. Él le pide al profesor que la próxima vez que contacte con sus superiores se lo haga saber, ya que desea hablar con ellos. Estamos ahora en un recuerdo de Hiragi, donde le interrogaron después de la muerte de sus padres. Estas personas le preguntaron si se le olvidó cerrar su ventana esa noche, pero Hiragi le respondió que siempre verifica que la ventana esté cerrada antes de dormir. Después mencionan entre ellos que el ladrón entró por la ventana del cuarto de ella, lo cual Hiragi escucha y la termina afectando, ya que en la actualidad Hiragi se da cuenta de que Michiru no se encuentra bien y le recuerda lo que ella le dijo, de que usar su talento acorta su vida útil, pero no sabe cuánto tiempo de vida le queda. Una vez en su habitación es visitada por Jin, quien se alegra de verla curada, y ella le pregunta por qué no la salvó él mismo. Jin le explica que alguien como él podría morir intentando realizar eso con el talento de Michiru, y Hiragi comprende que puede usar los poderes de la
la persona en la que se convierte, pero también sufre sus debilidades. Poco después Michiru toca la puerta y al dejarla pasar, Jin ya se había preparado al transformarse en el gato de siempre. Hiiragi, al ver bien a Michiru, nota que le ocurre algo y hasta le termina explicando que no se ha podido quitar de la cabeza lo que le contó antes, que desea saber más sobre su infancia. Al ser convencida, le cuenta que de niña le encantaba jugar mucho los juegos de mesa, tipo shogi, go y el ajedrez, y que siempre jugaba sola, e incluso se inventó su propio juego usando fichas de juego. Además de que tenía la horrible costumbre de no recoger sus juegos, y su habitación siempre era un desastre. Entonces su piso estaba lleno de sus juegos y no había espacio ni para caminar. También estaba obsesionada con el manga, y eso es lo que pasó esa noche en la que mataron a sus padres. Estaba despierta hasta tarde, jugando sola y perdiendo la noción del tiempo. Cerca de medianoche, esperó hasta que sus padres se fueran a la cama para así escabullirse por la ventana, pues quería ir a la tienda de convivencia, ya que la revista que publicó un manga que amaba siempre se entregaba allí primero, y cuando llegó a casa leyó el manga de principio a fin. Luego se fue a la cama con su ropa, y al ser descuidada, es por eso que olvidó cerrar con seguro su ventana. Escuchó a la policía más tarde, donde dijeron que el ladrón entró a la casa por su ventana abierta. Allí es consolada por Michiru y pasan la noche allí, siendo despertadas al día siguiente por Kyoya. Él, al verificar que Hiiragi pasó la noche con ella, les pide que lo sigan. Al llegar a una habitación le muestra que hubo otro asesinato y le pregunta a Hiiragi lo que hay que hacer, pues ella es la líder. Kyoya le explica que la víctima es Ishi Ryuji. Él lo examinó antes de que Hiiragi llegara. Su garganta fue cortada y también había una puñalada en la espalda. Luego interroga a Moguo sobre qué es lo que estaba haciendo anoche, ya que él vive en la habitación de al lado, y le preguntó si no había escuchado nada. Moguo le cuenta que estuvo con los chicos anoche y ellos respaldan esa coartada, mencionando que Moguo les estaba dando un discurso inspirador y que comenzaron eso después del funeral, donde tardaron 5 horas, mientras Moguo no paraba de gritarles. Entonces Kyoya les pregunta el talento a cada uno de ellos, y al pasar, el primero les muestra que puede imitar la voz de cualquier persona. El siguiente puede hacer viajes astrales, o sea, su mente sale de su cuerpo y puede viajar de ese modo. Y el último tiene talento del magnetismo. Kyoya está seguro de que el asesinato de Ishi fue anoche, ya que él estuvo en el funeral masivo de esa noche. Esta mañana, cuando su novia llegó a caminar con él a la escuela, ya estaba muerto, y la presenta a ella como Sorano Fuko. Kyoya después le pregunta cuál es su talento, a lo que Sorano les pide salir, ya que no quiere herir a nadie. Ella les explica que puede canalizar la atmósfera en ataques ofensivos, y Kyoya se ofrece para ser su objetivo. Sorano, al reunir poder suficiente, le lanza una ventisca bastante devastadora, generándole un gran corte al cuerpo de Kyoya, pero él, al regenerarse, se levanta como si nada. Ella le cuenta que a menudo sucede que no puede aprovechar sus poderes en una habitación mal ventilada, entonces requiere ventilación. Eso hace que él recuerde que la ventana del cuarto de Ishi estaba abierta. Allí, el profesor se acerca a Kyoya y le cuenta que los superiores están al teléfono, por lo que él va a atender esa llamada. Mientras tanto, Hiiragi investiga la escena del crimen por cuenta propia y después va a comer con Michiru. Ella le cuenta que una vez terminen con los enemigos de la humanidad, Hiiragi puede ir a vivir con ella con sus padres. Pero al hablar tanto de ellos hace que Hiiragi se enoje, ya que le había contado sobre la muerte de los suyos anoche, terminando por irse y dejarla sola. Más adelante, el profesor le entrega a ella un informe nuevo, pues según Michiru, el que tenía estaba roto. Y eso hace que Hiiragi recuerda la botella de veneno que tenía en su otro uniforme, el cual usó para intentar matar a Jin. Entonces sabe que eso fue obra de Michiru. Después de que la curó y la cambió de ropa, encontró el veneno, y sucedió justo después del asesinato de Kaori, que si ella realmente quiere ser doctora, no le sorprendería que supiera sobre venenos. Poco después llega Kyoya, quien le dice que Michiru parecía querer hablar sobre ella, pero que al final no le contó nada, lo cual deja a Hiiragi pensando sobre ella. Allí, el profesor le agradece a Kyoya, ya que gracias a lo que le dijo a los superiores, mandarán a alguien de la sede. Él después se va con Hiiragi a interrogar a Sorano para saber lo que le hizo después del funeral. Sorano le cuenta que estaba con una amiga y estuvieron juntas hasta el amanecer. También le cuenta que últimamente ella y Ishi han estado distanciados. Kyoya después de eso va a corroborar su información con su amiga, dejando a Hiiragi a solas con Sorano. En ese momento, Sorano le pide ayuda a ella para poder vengar a Ishi. Poco después, Kyoya habla sobre el tema con Hiiragi y ella le cuenta que no cree que Sorano lo haya hecho. Primero, el funeral terminó a las 7 de la tarde. Justo después de eso, Moguo estaba dando una charla en la habitación del lado de la víctima y duraron 5 horas. Entonces, si el asesinato sucedió durante ese tiempo, alguien de al lado lo habría escuchado, lo que significa que el asesinato tuvo que haber sucedido después de la charla de Moguo, en otras palabras, después de medianoche. Sin embargo, Sorano estuvo con una amiga desde la medianoche hasta la mañana, pero Kyoya está seguro de que fue asesinado durante el recital de la vanidad de Moguo, pues había bastantes insectos escondidos en su habitación, atraídos por la luz. Cuando el cuerpo fue descubierto esa mañana, la ventana estaba abierta y las luces encendidas, entonces seguramente fue asesinado antes de ir a dormir, ya que no tendría sentido que el asesino encendiera la luz, y que ese
no pudo ser Ishii. Esto debido a que su talento es hacerse extremadamente pequeño, entonces le convendría más esconderse con su poder y no encender la luz. Una vez dejan de hablar, Hiragi va al cuarto de Michiru para ver si consigue el veneno. Allí consigue su diario y al leerlo ve que estuvo escribiendo siempre sobre ellas dos, lo cual la deja frustrada al ir viendo su buen corazón. De repente Jin aparece y le muestra el frasco de veneno, entonces se lo entrega junto con el teléfono que le había confiscado. Él explica que está tratando de llegar a quien sea que la haya convertido en una asesina en serie, porque le gustaría llevarlos a almorzar. Y por último, le hace saber que no la verá por un tiempo, pero le pide que cuide de Michiru en su ausencia, preguntándole si no cree que lleva mucho tiempo en la ducha. Esto la pone en alerta y al entrar allí se consigue a Michiru inconsciente en la tina. Al ponerla a salvo ve que tiene una fiebre alta y que incluso está deshidratada, comprendiendo que si no hace algo al respecto ella estará en grave peligro. Lo que hace es ir a ver a Kyoya, pero él se encuentra ocupado al estar investigando el cuerpo de Ishii. Hiragi, al ver los síntomas de Michiru, lo que pide es una acetaminofén oral. Después de eso visita el centro de comida, teniendo que romper la ventana al ver que no abren. Tras haberla atendido y cuidado, llega a Kyoya para ayudar y al revisarla no sabe qué es lo que tiene y que realmente debería ir al hospital. Mientras ella cuida de Michiru, Kyoya se encarga del caso de Ishii, interrogando a los que estuvieron en la charla con Moguo. Llega el momento donde Michiru logra despertar y ella le cuenta que estaban intentando sanar a un gato herido, pues cuando regresó a su habitación, dos gatos estaban esperándola. Uno tenía un horrible corte en su cuello, entonces Hiragi supone que fue Jin. Después de salvar al gato, se fue a dar una ducha, pero es allí donde perdió el conocimiento. Michiru ve que Hiragi tiene una herida en el dedo e intenta curarla al lamerla, pero esto hace que Hiragi explote y la regañe por pensar en algo así pese a estar bastante mal. Pero al final, las dos acaban riendo y bromeando juntas. Vemos que Jin habla con el asesino y le deja en claro que ama a los animales, advirtiéndole que no vuelva a lastimar a ningún animal, pero que no le importa lo que haga con los demás. Más adelante, Hiragi juega con Michiru una vez ella está mejor y le pregunta quién es Hitomi-san, cuyo nombre leyó en su diario, pero le pone la excusa de que supo de ese nombre al leer su mente. Michiru le cuenta que Hitomi salvó su vida y sigue explicando su historia cuando iba a clases. Allí solían molestarla por su talento y hubo un día en donde vio un perro lastimado, salvándolo al sanar su herida. Luego de eso apareció Osokawa Hitomi, quien estaba en su clase. Hitomi le agradeció por haber curado a ese perro, ya que es especial para ella, y desde aquel día empezó a llevarse mejor con Michiru. Tristemente, ellas acabaron separándose, pues Hitomi nunca tuvo una buena asistencia. Un día se desmayó después de curar a alguien que estaba gravemente herido. Así fue como descubrió que el uso de sus poderes acorta su vida. Y es en el hospital cuando se reencontró con Hitomi, quien resulta que tiene cáncer. Pero Michiru no podía hacer nada, ya que ella no puede curar enfermedades, solo heridas que su lengua puede alcanzar. Al final aprendió a ser más fuerte gracias a lo que aprendió con ella, terminando así su historia. Esto dejó en shock a Hiragi, quien después de escucharla se retiró de la habitación sin decir nada, viendo en su teléfono el recuento de muertes de Michiru, lo cual le afecta al ver el buen corazón que tiene ella. Se muestra que Hiragi está mucho peor que antes al estar pensando mucho en las cosas, y Michiru va a visitarla. Ella le comenta que ha estado pensando en algo y que desea preguntarle una cosa, refiriéndose al momento en que ella encontró a sus padres muertos en la sala de estar y le pide que intente recordar. Salió de su habitación esa mañana, preguntándose por qué la casa estaba tan silenciosa, a lo que Michiru le pregunta si en ese momento sintió que pisó algo, o si recuerda si le dolían las plantas de los pies, a lo que Hiragi le responde que no, pero eso la deja en shock. Esto emociona a Michiru, pues le dice que realmente no fue su culpa, ya que su piso siempre estuvo desordenado, nunca hubo un lugar para pisar, estuvo despierta hasta tarde jugando en el suelo, así que su piso estaba lleno de piezas de juego, pero cuando despertó la mañana siguiente la habitación estaba completamente limpia, lo cual significa que sus padres limpiaron su habitación en medio de la noche y que también prestarían atención al seguro de la ventana. Al final la convence de que esa es la verdad, lo cual deja impactada a Hiragi, pues es por eso que Michiru estaba tan preocupada en esos días. Las dos acaban volviéndose amigas y se llegan a intercambiar regalos cuando llegan los suministros. Al llegar la noche, Jin le hace saber a Hiragi que vio a Michiru caminar sola por el sendero que conduce al mar. Tomó la forma de Moguo y le preguntó qué hacía, y le respondió que le pidieron ir allí para hablar en secreto. Esto pone en alerta a Hiragi, pues está segura de que se trata del asesino misterioso. Corre directamente hacia allá. Vemos que Michiru al llegar al lugar es sorprendida por un corte en su mejilla, lo cual la deja aterrada. Este sujeto comienza a hablar sobre su arte sobre cortar animales y cosas, pero que el talento de ella no es algo que favorece eso. En el camino, Hiragi es sorprendida por la llamada de su superior, Tsurouka, quien le pide una actualización. Ella le responde que todo está yendo bien. Luego, este le comenta que después de que su misión sea completada, será compensada, cortando la llamada. Hiragi recuerda ante esa llamada que Michiru no es su amiga y que sencillamente dejará que muera por su cuenta. Para ese momento, Michiru ya fue acorralada por el asesino, pero antes de recibir un ataque, aparece Hiragi y lo
lo recibe por ella, teniendo clavado un cuchillo en su espalda. Después se disculpa con ella, pues debió estar más alerta, y que el asesino pretendió sentarse y escuchar el discurso de Mougo, mientras se deslizaba fuera de su cuerpo para matar. Pasó la puerta del baño y tiró del inodoro, lo que significa que su cuerpo astral puede viajar a través de muros y objetos físicos. Abrió la ventana de Ishii para poder escuchar el discurso de Mougo, pues así tendría una coartada. Entonces, el asesino se trata de Tsurumigawa Rentaro. Después de eso, es herida aún más por él, pero decide distraerlo mientras Michiru huye, y al ver que ella no escapa, le acaba diciendo cosas horribles, donde le cuenta que solo la estaba usando, que las lloronas como ella le disgustan. Antes de que Rentaro le ataque, es detenido de repente, pues resulta que Kyoya estaba atacando su cuerpo real, el cual estaba escondido en el baño, y eso obliga a que Rentaro devuelva su cuerpo astral a su cuerpo real. Luego se muestra que antes de salir, ella le pidió a Kyoya, contándole que el asesino es Rentaro, que está segura de ello porque le pudo leer la mente. Por último, vemos que Hiragi está al borde de la muerte, recordando todo lo malo que hizo, que por primera vez en la vida hizo una amiga llamada Michiru. Ve con dificultad que ella está ahí y la está intentando curar, pero no puede hablar para decirle algo. Resulta que Michiru está intentando curar sus heridas de esa forma especial. Ella le pide fuerzas a Hitomi, dándolo todo con su poder para salvarle la vida a Hiragi. Ahora vemos que Hiragi está completamente curada en la playa, pero al regresar con Michiru se consigue con un cuerpo sin vida, al cual se abraza sin palabras, recordando todos los buenos momentos que pasó con ella, donde realmente fue feliz. El anime terminando con Hiragi llorando su despedida, junto con el cuerpo de Michiru que mantiene una sonrisa aún tras su muerte. Y nada, si les gustó suscríbanse para apoyar al canal, comenten la palabra gripe, porque eso es lo que tengo, para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo.